Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su canal. El día de hoy te voy a decir cómo hacer guantes con dedos cortos. Los vamos a tejer en la técnica de 2 agujas rectas y son para una talla grande. Antes de comenzar con la explicación, te invito a que te suscribas al canal, que me regales un like y que compartas este video para que más personas aprendan a tejer sus guantes con dedos cortos. Los materiales que vamos a necesitar es estambre de calibre 2 milímetros, unas agujas del número 3 y adicional a estas 2 agujas una aguja ya sea del número 3 también o un medio número o un número más grande, y esta nada más la vamos a utilizar para unificar los puntos solamente. Un ganchillo para poner puntos en espera, una aguja lanera y tijeras. Vamos a comenzar montando los puntos. Yo los monto con las agujas dobles para que al momento de empezar a tejer la primera vuelta los puntos no me queden muy apretados. Vamos a montar 40 puntos. Yo utilizo esta técnica. Una vez que hayas montado los 40 puntos, vamos a retirar una de las agujas. Y ahora vamos a comenzar a tejer el punto elástico. El primer punto, por ser la primera vuelta, lo voy a tejer por el lado del derecho. Y ahora voy a comenzar tejiendo 2 puntos por el lado del derecho y 2 por el lado del revés. Y repetimos, 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Vamos a tejer el elástico que le llaman 2 por 2, que son 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y terminamos la vuelta con 2 puntos del derecho. Y el último punto de borde siempre lo vamos a estar tejiendo del revés. Siguiente vuelta del elástico, vamos a tejer los puntos como se presentan. Esto es, el primer punto como es de borde lo pasamos sin tejer. Y aquí se presenta primero 2 puntos del revés. Entonces tejemos del revés. Y enseguida 2 del derecho. Esto es tejer los puntos como se van presentando. 2 del revés, 2 del derecho. Y así hasta terminar con todos los puntos de la aguja izquierda. Recuerda que el último punto de borde se teje del revés. Aquí llevo 2 vueltas del punto elástico y vamos a continuar tejiendo hasta tener una altura de 7 centímetros. Aquí ya tengo los 7 centímetros de largo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer aumentos. Vamos a aumentar 8 puntos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Punto de borde lo pasamos sin tejer, cuenta como punto número 1. Ahora tejemos 2, 3, 4, 5, 6. Ahora aquí vamos a levantar un punto de aquí de esta orillita que es la vuelta anterior, lo subimos a la aguja izquierda y lo tejemos del derecho. Ahí ya va un aumento. Ahora vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y hacemos el siguiente aumento. Tomamos una orillita de la vuelta anterior, lo subimos y lo tejemos del derecho. Y aquí ya va el segundo aumento. Y continuamos tejiendo 4 puntos del derecho, un aumento. 4 puntos del derecho, un aumento. Así hasta que en la aguja izquierda te queden 6 puntos. Aquí ya voy a hacer el último aumento. Lo subo a la aguja izquierda, lo tejo del derecho y tejo los últimos 6 puntos del derecho. Bueno, 5 porque el último punto de borde lo tejemos del revés. Y ahora sí, ya tenemos 48 puntos en nuestra aguja. La siguiente vuelta, punto de borde lo pasamos sin tejer y la vamos a tejer toda por el lado del revés. Aquí ya no hay aumentos.
Nos vamos a ir derechito tejiendo por el revés. Ahora vamos a hacer 14 aumentos por la parte central para hacer la parte del dedo pulgar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los aumentos solamente se van a hacer por el lado del derecho. El lado del revés lo tejemos normal. Tenemos 48 puntos. Esto quiere decir que vamos a tejer 24 puntos para hacer la mitad. Pero antes de llegar al punto número 24, cuando lleguemos al punto 23, ahí nos esperamos poquito porque el aumento lo vamos a sacar del punto número 24. Entonces tejemos hasta llegar a 23 puntos. Este es el punto número 23 y ahora aquí en el punto número 24 voy a subir un aumento. Levanto esta parte de la vuelta anterior, lo subo a la aguja izquierda y lo voy a tejer del derecho. Y este va a ser el primer aumento. Ahora tejemos el punto número 24. Ahora, en el siguiente punto vamos a tejer el siguiente aumento. Aquí son 24 puntos. Y aquí vamos a agarrar este punto de la vuelta anterior, lo tejemos del derecho. Ya llevamos 2 aumentos. Ahora continuamos tejiendo por el derecho hasta terminar con todos los puntos de la aguja izquierda. Todas las vueltas del revés las vamos a estar tejiendo normal, ahí van a ser sin aumento. Esto quiere decir que no te voy a dar explicación de la vuelta del revés, simplemente me voy a estar pasando únicamente a la explicación de las vueltas del derecho, que es donde se van a estar haciendo los aumentos. Siguiente vuelta toda del revés. Siguiente vuelta de aumentos por el lado del derecho, punto de borde lo pasamos sin tejer y cuenta como punto número 1. Vamos a tejer hasta el punto número 23. Antes de tejer el punto número 24 es donde vamos a hacer el aumento. Aquí ya tejí el punto número 23, este es el 24. Entonces aquí subo el puntito, hago el aumento y tejo el punto número 24. Y en el centro tenemos 2 puntos de los aumentos anteriores, 1 y 2. Y subimos el siguiente aumento. Lo tomamos de cualquiera de los dos lados. Y terminamos con los últimos 24 puntos. Esto quiere decir, siempre en el centro van a ir 2 aumentos. Ahorita con los que acabamos de hacer llevamos 4. Siguiente vuelta la tejemos toda por el lado del revés. Siguiente vuelta de aumentos. Ya sabes, el primer punto se pasa sin tejer y vamos a tejer hasta el punto número 23. Después de tejer el punto número 23, ahora sigue el aumento. Subimos, tejemos del derecho, tejemos el punto número 24 y ahora en el centro tenemos 4 aumentos. Los tejemos del derecho. Enseguida de tejerlos vamos a levantar otro aumento. Lo tejemos y continuamos tejiendo los 24 puntos que tenemos en la aguja izquierda. Siguiente vuelta, toda la vuelta va por el lado del revés. Siguiente vuelta de aumentos por el lado del derecho. Contando el punto de borde vamos a tejer hasta el punto número 23. Una vez tejido el punto número 23 vamos a hacer el aumento. Subimos de la vuelta anterior un punto, lo tejemos, tejemos el punto número 24 y ahora en el centro debemos de tener 6 puntos. Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejemos el siguiente aumento, lo subimos de una vuelta anterior, lo tejemos
Y continuamos con el resto de los puntos. Vamos a continuar haciendo este tipo de aumentos, aumentando de 2 en 2, así como te lo he estado explicando, hasta que en el centro tengamos 14 puntos. Entonces nos vemos cuando esto haya sucedido. Aquí ya tengo los 14 aumentos centrales para el dedo pulgar. He estado aumentando y por la parte del revés alternando. Ahora vamos a terminar esta última vuelta de aumentos con la vuelta del revés. Lisa, parejita, sin aumentos. Ahora vamos a tejer 24 puntos aquí y acá. Y los puntos centrales los vamos a dejar en espera. Punto de borde lo pasamos sin tejer, es el punto número 1. Y vamos a tejer 24 puntos. He tejido los 24 puntos y ahora voy a poner estos puntos en espera. Voy a utilizar este seguro. Si no lo tienes tú, puedes apartarlos con una hebra o con otro tipo de gancho. El chiste es que los tenemos que quitar de aquí de la aguja. Entonces con mucho cuidadito los vamos a pasar. 14 puntos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y los aseguramos bien para que no se nos vaya a escapar ninguno. Recorremos el gancho aquí atrás para que no nos estorbe. Y vamos a continuar tejiendo los otros 24 puntos de la aguja izquierda, ¿sí? Siguiente vuelta, punto de borde lo pasamos sin tejer y vamos a tejer toda esta vuelta por el lado del revés. Ahora vamos a unificar los puntos para tejer en tubular. Y para esto vamos a necesitar nuestra aguja normal y aparte una aguja adicional para en esa tener ya los puntos unificados. Con la aguja adicional vamos a empezar. El primer punto lo pasamos sin tejer, cuenta como 1 y vamos a tejer 24 puntos. Aquí ya tengo 24 puntos en una aguja, que es la adicional, y 24 puntos en nuestra aguja con la que empezamos a tejer. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para unificar los puntos? Fíjate bien, presta mucha atención, porque si haces algo mal o tejes algo que no debes tejer, se te va a cerrar el tejido y ya no vas a poder avanzar. Ok, aquí tenemos las dos agujas y la hebra siempre tiene que ir por la parte de a medias, siempre. Y ahora vamos a tomar nuestra aguja con la que estábamos tejiendo, la normal de 3 milímetros, y vamos a comenzar a unificar los puntos de esta manera. Siempre vamos a empezar a tejer el punto por el lado del derecho. Aquí donde está la hebra, no, vamos a tejer del otro lado. Vamos a agarrar el punto de la aguja que está aquí y vamos a tejerlo por el lado del derecho. Y la hebra aquí no se mueve. Ahora, de la otra aguja, simplemente vamos a deslizar el punto. No lo vamos a tejer. Deslizado nada más. Y el hilo siempre en medio. De la otra aguja vamos a tejer un derecho. De la aguja de atrás, simplemente lo vamos a deslizar. No tejemos. De esta, un derecho. De la de atrás, deslizamos sin tejer. De la aguja de enfrente tejemos un derecho y de la aguja de atrás deslizamos sin tejer. La hebra siempre a medias. Un derecho de la aguja de enfrente, un deslizado de la aguja de atrás. Un derecho de la aguja de enfrente, un deslizado de la aguja de atrás.
un derecho de la aguja de enfrente, un deslizado de la aguja de atrás. Y recuerda que el hilo siempre tiene que ir en la parte de a medias. Aquí ya voy a terminar con los puntos de ambas agujas. De la aguja de enfrente lo tejemos por el lado del derecho. De la aguja de atrás deslizamos. Un derecho de la aguja de enfrente y de la aguja de atrás deslizamos. Un derecho de la aguja de enfrente, un deslizado de la aguja de atrás. Y ya estamos terminando. Un derecho de la aguja de enfrente y de la aguja de atrás un deslizado. Ya la aguja adicional ya no la vamos a necesitar. Así es como se ve el tejido unificado. Por dentro así es como se ve. Y ahora vamos a tejer en tubular. Aquí tienes que prestar mucha atención para que no vayas a tejer un punto mal y se te vaya a cerrar el tejido. Siempre vamos a empezar con el punto del derecho, con la hebra hacia atrás. Ahora, con la hebra hacia enfrente, como si fuéramos a tejer el revés, pero no lo vamos a tejer, lo vamos a deslizar. Pasamos la hebra para atrás y tejemos el derecho tomándolo de esta manera. Con la hebra hacia acá, deslizamos el revés. El derecho lo tejemos normal y el revés con la hebra hacia nosotros lo deslizamos. Tejemos el derecho normal y con la hebra como si fuéramos a tejer el revés, pero no, solamente lo deslizamos. El derecho lo tejemos normal. Pasamos la hebra y deslizamos el siguiente punto. No lo tejemos. Tejemos derecho normal, con la hebra hacia nosotros, deslizamos. Tejemos un derecho, con la hebra hacia nosotros, deslizamos. Un derecho, hebra hacia nosotros, deslizamos. Entonces todos los puntos del derecho los tejemos normal y los puntos que deberían de ir del revés no los tejemos, únicamente lo deslizamos. Tienes que estar bien atenta, bien enfocada para que no te vayas a equivocar y vayas a tejer el revés, porque si llegaras a tejer un punto que va deslizado y lo tejes, entonces se te va a cerrar y ya se va a perder la puntada tubular, tienes que desbaratar. Entonces, bien abusadas y continuamos tejiendo en tubular. Siempre el último punto se desliza. Y así vamos a continuar tejiendo todas las vueltas. Siempre empezando con el punto del derecho y terminando con el punto deslizado. Vamos a continuar tejiendo en tubular hasta tener una altura de 4 centímetros. He continuado tejiendo así y ya llevo 4 centímetros. Del pulgar hacia arriba mide 4 centímetros. Y mira, así es como se ve por dentro. Y ahora vamos a tejer los medios dedos por separado. Tenemos 48 puntos, entonces vamos a utilizar 12 puntos para cada dedo. También nos vamos a estar tejiendo en tubular. Entonces, vamos a tejer el primer dedo. El primer punto, como siempre, lo tejemos del derecho. El siguiente lo deslizamos. Tejemos un derecho y el siguiente deslizado. Un derecho, deslizado. Cuenta que sean 12 puntos. No nos podemos pasar ni tampoco nos puede hacer falta. Un derecho, un deslizado. Aquí ya tenemos 12 puntos. Giramos nuestra labor y continuamos tejiendo. El primer punto lo tejemos del derecho, el siguiente lo deslizamos. Tejemos del derecho, el siguiente lo deslizamos. Derecho,
deslizado, derecho, deslizado, derecho, deslizado, derecho, deslizado. Y vamos a continuar tejiendo estos 12 puntos, que es de un dedo, hasta que lleguemos a una altura de 2 centímetros. Aquí ya llegué a la altura de 2 centímetros, que equivale a 10 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar este dedito y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con la aguja derecha vamos a tomar el primer punto y el segundo lo vamos a soltar. No se nos va a desbaratar porque no vamos a estirar ninguna hebra. Con mucho cuidadito lo soltamos. Tomamos el siguiente punto en la aguja derecha, el siguiente lo soltamos. Aquí vamos a ir alternando. Tomamos uno y soltamos otro. Tomamos uno, soltamos otro. Tomamos uno y soltamos otro. Ahora, aquí tenemos 6 puntos en la aguja derecha y vamos a retomar los puntitos que están sueltos, son 6 con la aguja izquierda. Así, de esta manera. Que no se nos vaya a quedar ninguno. Velos contando mientras los vas subiendo a la aguja izquierda. Una vez que los tengas arriba, los 6 puntitos, ahora vamos a empezar a rematar. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer. Estos aquí nos van a esperar. El primer punto lo pasamos sin tejer. Tejemos el siguiente del derecho y el que pasamos sin tejer lo deslizamos por encima del que ya tejimos. Otra vez, un derecho y el de atrás lo pasamos por encima del que acabamos de tejer. Esto lo vamos a hacer flojito para que no nos vaya a quedar apretado lo que viene siendo el cierre del dedo. Entonces lo vamos haciendo flojito. Tejemos el punto y el de atrás lo pasamos encima. Tejemos el último punto y el de atrás lo pasamos por encima. Ahora vamos a girar nuestra labor para terminar de tejer, de rematar los otros puntos, los otros 6 puntos. Giramos nuestra labor y este puntito que quedó aquí lo subimos. Es el punto del primer grupito de 6. Lo pasamos sin tejer a la aguja derecha y ahora continuamos cerrando los otros puntos de la misma manera como cerramos los primeros 6. Recuerda hacerlo con la mano flojita. No aprietes ni jales tanto el hilo para que no nos quede apretado y después a la hora de que te lo pongas te vaya a quedar fruncido o te vaya a quedar muy ceñido. Esto va flojito. Continuamos así cerrando. Y cuando nos quede un punto, vamos a rematar de la siguiente manera. Del otro extremo vamos a tomar el punto completo. Y el puntito que nos quedó después de terminar de rematar, lo vamos a poner aquí junto de estos dos. Y los vamos a tejer juntos los 3. Cortamos la hebra. Y este cabito lo vamos a pasar por a medias de esta argollita para asegurar bien los puntos y no lo vamos a apretar tanto, así leve. Y ya tenemos aquí el primer dedito, el primer medio dedo. Así es como va quedando. Estos hilitos al final los vamos a estar escondiendo. Entre dedo y dedo nos va a estar quedando un huequito, así como este, que al final lo vamos a estar cerrando con la hebra que vamos a estar sujetando para tomar el siguiente dedo. Entonces vamos a tejer otros 12 puntos para el siguiente dedo. Acomodamos la hebra dejando un cabito más o menos larguito aquí, porque este nos va a servir para cerrar el huequito, ¿sí? Ahora vamos a continuar tejiendo en tubular 12 puntos. El primer punto lo tejemos del derecho. El siguiente punto lo deslizamos como si fuera al revés, pero lo vamos a deslizar. Ya sabes cómo. Así 12 puntos.
Aquí ya tengo los 12 puntos del siguiente dedo. Aseguramos que sean 12. Giramos la labor y continuamos tejiendo en tubular hasta tener la altura de 2 centímetros. He llegado a los 2 centímetros y ahora que toca separar los puntos para rematarlos. ¿Recuerdas cómo era? Con la aguja derecha pasamos el primero y el segundo lo soltamos. Vamos a intercalar. Tomamos uno y soltamos otro. Tomamos uno y soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos y soltamos. Tomamos el último punto. Y estos 6 puntos que quedaron sueltos los vamos a retomar en la aguja izquierda. Los otros se van a quedar en la aguja derecha. Con mucho cuidadito, no se te van a desbaratar porque no los vamos a estar tirando. Entonces los vamos levantando en la aguja izquierda y contándolos para que no se nos vaya a quedar ninguno suelto. Una vez que tenemos los 6 puntitos, vamos a rematar y los otros 6 nos esperan en la aguja derecha. ¿Y recuerdas cómo era? El primer punto lo deslizamos sin tejer. El siguiente lo tejemos del derecho y el punto que deslizamos sin tejer lo pasamos por encima. Estamos rematando. Esto quiere decir que lo vamos a hacer muy flojito para que no nos quede apretado el dedo. Entonces tejemos un derecho y el punto de atrás lo pasamos encima del que acabamos de tejer. Tejemos un derecho y el de atrás lo pasamos por el que acabamos de tejer. Tejemos un derecho y el de atrás lo deslizamos. Y ahora vamos a girar las agujas y continuamos rematando los otros 6 puntos que quedaron en la aguja. Este no lo tejemos. Tejemos del derecho y deslizamos por encima del que acabamos de tejer. Exactamente igual. Y así ya estamos cerrando todo alrededor del dedo. Aquí ya estamos acabando. Este es el último puntito. Pasamos por encima y nos queda este puntito que vamos a tejer junto con estos que vamos a tomar con la aguja izquierda. Del otro extremo vamos a tomar el punto completo, que viene siendo así como 2 hilitos. Pasamos el otro y tejemos los 3 juntitos. Los tejemos del derecho. A ver, aquí ya sacamos bien la argollita. Acomodamos bien, que no nos quede apretado. Y vamos a cortar la hebra. La cortamos y la pasamos el cabito por en medio de la argollita, que es el último punto. Y sin tirar muy fuerte, aseguramos. Y esa hebra después la vamos a esconder. Y ahí está ya el segundo dedo. Así como hemos hecho estos 2 dedos, vamos a continuar haciendo los otros 2. Recuerda que son 4 porque el pulgar lo tejimos al principio, que todavía no lo acabamos. Entonces, vamos a continuar tejiendo el siguiente dedo. Y después de que lo acabemos, tejemos el siguiente dedo. Exactamente como hemos estado tejiendo los otros 2. Aquí ya terminé los 4 dedos. Y así es como quedan todas estas hebritas. Las hebritas que están de la parte de arriba se van a esconder.
y las hebritas que están por la parte de abajo es las que nos van a servir para estar cosiendo los huequitos que quedan entre dedo y dedo. Antes vamos a terminar de tejer el pulgar, que tenemos aquí los puntos en espera. Los vamos a pasar en una aguja con mucho cuidado, contando que sean 14 puntos. El dedo pulgar lleva más puntos que los dedos normales porque es un poquito más gordito. Entonces este va de 14 puntos que vamos a estar tejiendo de manera normal. Este no se teje tubular, este se teje normal. Entonces terminamos de pasar los puntos a la aguja. Tomamos la hebra para empezar a tejer y la dejamos un poquito larga para con esa misma tejer el huequito, ¿sí? Ahora vamos a empezar a tejer todos los puntos. El primero lo tejí del derecho, pero todos los puntos los vamos a tejer por el revés, que es la secuencia que tenemos para el dedo pulgar. Siguiente vuelta toca tejerla por el lado del derecho. Vamos a estar tejiendo en jersey y vamos a hacer 5 vueltas. La primera es la del revés, la segunda es esta del derecho y así vamos a continuar alternándolas hasta haber tejido 5 vueltas. Ya tejí las 5 vueltas y ahora voy a rematar. Este primer punto lo voy a pasar sin tejer. Tejo el siguiente y este que pasé sin tejer lo paso por encima. Así como estuvimos rematando los deditos de la parte de arriba, vamos a rematar este. Y recuerda de hacerlo de manera flojita, no apretando tanto el estambre. Aquí ya terminé de cerrarlo y voy a dejar este puntito así un poquito alto, grande pues. Voy a dejar hilo suficiente para con este tejer el dedo. El cabito lo voy a pasar por el último punto y voy a estirar un poco. Con este hilo voy a cerrar lo que viene siendo el pulgar, pero lo voy a hacer por la parte del revés. Y para esto vamos a voltear el guante. Todas las costuras las vamos a hacer por la parte del revés. Vamos a enhebrar una aguja lanera o estambrera de esta manera. Y vamos a comenzar cerrando el dedo pulgar, a coserlo. Yo lo hago de esta manera. El hilo está del lado de atrás y voy a pasar por aquí, por el lado de enfrente. Y me regreso al lado de atrás para asegurarlo bien. Así. Y me voy a continuar cerrando toda esta orillita. Aquí está el huequito y aquí lo vamos a ir cerrando. De un lado a otro voy pasando el hilo y es así como lo voy a cerrar. Si tú tienes otra técnica, puedes utilizarla. Aquí lo que queremos es que quede bien cosido. Aquí ya lo terminé de coser y ahora nada más hay que perder esta hebra entre los puntos. Aquí le hago un nudito y entre los puntos vamos a ir perdiendo poquito la hebra. Yo lo hago así de esta manera. Y cortamos. Ahora los hilitos que quedan en la parte alta de los dedos los vamos a esconder nada más. Enhebramos nuestra aguja y aquí por un ladito vamos a ir perdiendo el hilito. Nos fijamos si nos quedan así como huequitos de este lado, pues aprovechamos para cerrarlos. Los vamos pasando entre los puntos y en medio de ellos.
y pasamos el hilo para perderlo, la hebrita. Acomodamos bien que no quede fruncido y lo seguimos perdiendo. Así, y sin jalar, acomodamos bien y cortamos. Ahora estos hilitos que están por la parte de abajo nos van a servir para cerrar los huequitos. Enhebramos la aguja y vamos a cerrar este huequito. Ya que lo hayamos cerrado, procedemos a perder también esta hebrita. Y así lo vamos a hacer con los demás dedos. Los hilitos de la parte de abajo nos sirven para cerrar huecos y los hilitos de la parte de arriba únicamente los escondemos. Ahora vamos a coser el lateral. Yo lo hago de la siguiente manera, pero tú puedes elegir el método que te guste más. Una vez que terminamos de coser todo el guante, entonces ya lo vamos a voltear por el lado del derecho. Así es como queda ya terminado. Ahora vamos a tejer otro exactamente igual para ya tener nuestro par. Yo aquí ya lo tengo terminado. Espero que te haya gustado esta explicación y que la puedas llevar a cabo. Son muy prácticos estos guantes, muy calientitos y son ideales para cuando necesitas hacer cosas y sientes que te estorba totalmente el dedo cubierto. Entonces lo puedes utilizar así de esta manera. En videos anteriores tengo la explicación de guantes completos, con dedos completos y también de mitones. Anímate a tejer estos guantes. No olvides suscribirte al canal, regalarme un like y compartir este video para que más personas aprendan a tejer estos guantes de dedos cortos. Nos vemos en un próximo proyecto. Cuídate mucho. Bye bye.